Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en nuestros estudios bíblicos. Recuerden ustedes, nuestro ministerio laico, misionero, ministerio escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy va a ser la purificación del santuario, parte 2. El pasado estudio estudiamos la profecía de Daniel 8:14 y la purificación del santuario. En este estudio de hoy va a ser la segunda parte. No lo vamos a terminar todavía porque queremos que todos entendamos mejor esa profecía, ¿ok? Bueno, como nos caracteriza, vamos primeramente a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, gracias, mi Dios, por tantas bendiciones. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones que tú nos colmas a cada día, pero sobre todo, mi Dios, gracias por este conocimiento maravilloso que tenemos del Evangelio de Salvación. Gracias porque tocaste nuestros corazones de tal manera, mi Dios, que pudimos aceptar tu llamado. Gracias, Padre, gracias. Acompáñanos, dirígenos. Señor, sé tú el director de este ministerio. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, debemos comenzar diciendo que algunos queridos hermanos y amigos nos han escrito agradeciendo la forma en que le hemos explicado las profecías que hasta ahora hemos estudiado. Estoy seguro que el diagrama o la gráfica que nosotros estamos utilizando para ilustrarlas les ha ayudado mucho, porque es un recurso adicional. Esa gráfica nos permite, hermanos y amigos, ubicar las profecías de la palabra de Dios en tiempo real nuestro, con relación a nosotros, a este tiempo en que estamos viviendo. De esa manera, nosotros sabemos en qué tiempo fue el cumplimiento de la profecía. Recuerden que la profecía siempre tiene dos aspectos: el periodo profético y el evento, el cumplimiento de la profecía. Así que nosotros podemos ilustrar a través de esa gráfica o ese diagrama si las profecías se cumplieron en el pasado con relación a nosotros, si se están cumpliendo en el presente o si todavía se van a cumplir en un futuro. ¿Ven? Es realmente una herramienta muy buena, ¿verdad? Y verdaderamente es muy gratificante saber que este mensaje que estamos presentando a ustedes está siendo mejor comprendido. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. En especial, ahora que estamos estudiando un poco, hemos tomado algunas profecías debido al tema que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Y ustedes saben que las profecías tienen un alto contenido simbólico, hermanos. Esto es importante. Un contenido simbólico, ¿verdad? Ya mismito vamos a explicar plenamente por qué es que las profecías tienen este alto contenido simbólico, ¿verdad? Pero por el momento vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. En el último estudio nos quedamos en la importancia tan grande que tenía el mensaje del pronto regreso de nuestro Señor Jesús, no solo para sus discípulos, sino para todas, aquellas personas que estaban aceptando el mensaje, que se estaban convirtiendo. Pudimos ver y demostrar
bíblicamente que esas personas que se estaban convirtiendo al cristianismo prácticamente vivían para una sola cosa. El objetivo de ellos era prepararse, hermanos y amigos, física, emocional y sobre todo espiritualmente para ese glorioso encuentro con el Señor Jesucristo, porque ellos creyeron la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que iba a regresar pronto a buscar a su pueblo. Por lo tanto, cada uno de ellos, también lo demostramos por la Biblia, no hablamos en vano, que cada uno de ellos esperaba a nuestro Señor Jesucristo en su tiempo. Es decir, que ellos no veían el regreso del Señor como un evento lejano. En otra generación, no. Todos ellos creían que nuestro Señor Jesucristo iba a regresar en su tiempo. En el estudio pasado también comenzamos a hacer una breve historia precisamente de esos primeros siglos, la iglesia cristiana en esos primeros siglos. Y vimos cómo la iglesia cristiana estaba desarrollándose. Vamos a repasar unos textos con relación a eso. Mire lo que nos dice el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 41 y 42. Dice: así que los que recibieron su palabra, hermanos, cuando dice recibieron su palabra, no se refiere a los que escucharon, no, es a los que escucharon y aceptaron el mensaje. Por eso dice los que recibieron su palabra, porque la recibieron, aceptaron esa palabra, ese mensaje del Evangelio. Vamos a seguir. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Sigue diciendo el libro de Hechos, el capítulo 2, en esta ocasión, el versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en su templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero destacar dos puntos en estos textos. El primero es el poder con el que se predicaba el Evangelio. Era tanto el poder, era tanta la eficacia de esa predicación, que ya ustedes ven, en un solo día se convirtieron 3,000 personas. Alabado sea nuestro Dios. Así de poderoso era el mensaje que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, si en un solo día se convirtieron 3,000 personas, imagínense las personas que se iban convirtiendo en meses, al pasar los meses y los años. Es decir, que la iglesia cristiana estaba creciendo rápidamente. Lo otro que queremos destacar es lo que nos dice el versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay muchos queridos amigos que dicen, piensan y están convencidos de que no tienen que ir a la iglesia para ser salvos, de que ellos pueden ser salvos donde están, y que el Señor, si quiere, pues va y los salva. Y que ellos donde están, pues, sencillamente, no, nosotros vamos a ser salvos. Hermanos, la palabra es clara. Nos dice que el Señor añadía a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. No me malinterpreten
yo no estoy diciendo que la salvación va a ser colectiva. La salvación es individual, personal. Pero esas personas, esos individuos que van, o individuos, ¿verdad? Porque es masculino y femenino, que van a ser salvos, dice la Escritura, que el Señor los añadía a la iglesia. Y eso mismo que el Señor hacía en el pasado, lo hace ahora. El Señor continúa añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea su nombre para siempre. También nos presenta el texto lo unánimes, la unión que había en toda la iglesia, que se estaba desarrollando. ¿Ven? Partían el pan juntos, oraban juntos, cantaban juntos. Bueno, para ellos eso era una cosa maravillosa. Sin embargo, mis amados hermanos, con el correr del tiempo, esa bendita esperanza, esa esperanza bienaventurada, como nos dice el apóstol Pablo allí en la epístola a Tito, se fue enfriando. Es decir, que la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús poco a poco se fue enfriando. Como vimos, dice que la iglesia estaba creciendo vertiginosamente. Ustedes saben que cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas, demostramos bíblicamente que después que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo, le dio una oportunidad de 3 años y medio para que los apóstoles le predicaran específicamente a su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Eso lo demostramos bíblicamente porque eso era lo que decía la profecía. 3 años y medio. Pero luego de esos 3 años y medio, que esos 3 años y medio concluyeron en el año 34 de nuestra era cristiana, de ahí en adelante, entonces el evangelio fue predicado a los gentiles. Ya no solamente fue para los judíos, fue para los gentiles también. Y la iglesia seguía creciendo. Los gentiles escuchaban este maravilloso mensaje, de este evangelio de salvación, y muchos de ellos lo aceptaban. La iglesia seguía creciendo. Ustedes saben que es lógica que a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de problemas también. Y no queremos tapar el cielo con la mano. No queremos decir que todo fue miel sobre hojuelas, que todo fue un lecho de rosas. No, queremos decir la verdad de cómo fue el desarrollo de nuestra iglesia cristiana hasta los días de hoy. Hermanos, estos gentiles, cuando se les comenzó a predicar el evangelio, esos gentiles tenían diferentes creencias religiosas, diferentes costumbres. En su mayoría, sus creencias mayores venían del paganismo. Del paganismo. Y ustedes saben que el paganismo, la Sagrada Escritura lo condena, porque trae la idolatría y creencias muy extrañas que la Biblia no lo aprueba. Bueno, esas personas que tenían esas creencias, cuando escuchaban el evangelio, se convertían al evangelio, lo creían, lo aceptaban, lo recibían, como dice la Escritura. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de ellos dejaba esas creencias y dejaba esas costumbres, pero siempre habían algunos que les era muy difícil desprenderse de esas costumbres y esas creencias. Hermanos, no piensen que eran solamente los gentiles. Los judíos también tenían sus creencias y tenían sus costumbres, las cuales tampoco se querían desprender. Ustedes tienen que recordar la garata tan grande, las discusiones tan grandes que tenía el apóstol Pablo precisamente con los judíos. ¿Por qué? Porque ellos querían incorporar, no sé si está bien escrito, la circuncisión dentro
de las creencias cristianas. Ellos querían que todos aquellos que se querían convertir al cristianismo tenían que circuncidarse. ¿Ven? Así que no piensen que era más que los gentiles. Los judíos también querían traer sus creencias. Pues entonces estos gentiles también querían traer algunas de sus creencias y las querían incorporar en el cristianismo, lo mismo que hacían los judíos. Pero cuando los discípulos y los encargados de la iglesia lo confrontaban con la palabra, le decían, no puede ser porque eso lo condena la palabra de Dios. ¿Qué se hacía entonces? Entonces, algunos de ellos, como se habían convertido al cristianismo, ahí comenzó entonces la segregación, la división de la iglesia cristiana. Comenzaron a surgir diferentes denominaciones. Que aunque eran cristianas, incorporaban parte de estas creencias del paganismo a sus iglesias. ¿Ven? Tan sencillo como eso. Y ahí fue que también comenzó las diferentes denominaciones religiosas. Para que ustedes vayan viendo cómo fue que se desarrolló la iglesia. ¿Están viendo? Esto lo decimos, hermanos, porque queremos que ustedes tengan una idea clara de cómo fue el desarrollo de nuestra religión, que es el cristianismo. Bueno, queremos destacar, mis amados hermanos y amigos, que el enemigo se las arregló siempre se las ha arreglado para dejar que esa esperanza ferviente en el regreso de nuestro Señor Jesús se fuera apagando poco a poco. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que entonces levantó a muchos de sus agentes, porque ustedes saben que el enemigo tiene agentes dentro de la iglesia. Sí, tiene muchos agentes dentro de la iglesia también. Por eso fue que el Señor dijo, dejad crecer el trigo con la cizaña. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay mucho trigo, pero también hay algo de cizaña. Así que él utilizó sus agentes para entonces traer algunas teorías teológicas. Teorías teológicas. De tal manera que entonces los cristianos de esa época se enfrascaban en esas teorías teológicas y lo único que se hablaba, se predicaba y se debatía en las iglesias era sobre estas teorías teológicas, esas vanas filosofías, como nos dice la Biblia. ¿Ve? Y el diablo los tenía entretenidos en esto. Y el mensaje principal, que era el regreso del Señor, prepararse para ese regreso del Señor, se fue quedando entonces en un segundo, tercero, cuarto plano. Ya no se hablaba, ya casi no se hablaba en la iglesia. Estamos hablando al correr del tiempo. Pasaron años y pasaron siglos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el enemigo los tenía enfrascados en esas teorías teológicas, ¿verdad? Vuelvo y decimos, hermano, le decimos todo esto para que ustedes y nosotros, ¿verdad? Todos tengamos conciencia de cómo fue el desarrollo de nuestra iglesia cristiana. Nosotros estamos ahora presentando la profecía de Daniel 8:14 y hemos dicho, hermanos, que las profecías van de la mano con la historia. Es necesario que para nosotros comprender bien las profecías, comprendamos algo de la historia. ¿Cómo es que ha sucedido la historia? Por eso es que estamos dedicando esta parte precisamente a la historia. ¿Ven? Porque la historia va de la mano, o sea, son tal para cual. La historia y la profecía van de la mano. Profecías.
profecía. Dijimos hablando de los símbolos, ¿verdad? Y que Dios utilizaba muchos símbolos en la profecía. Ok. Mis amados hermanos y amigos, para nosotros hacer cualquier acercamiento al estudio de lo que la Biblia denomina profecías, tenemos que entender algo de vital importancia. Si no entendemos esto, mejor no comencemos a estudiar profecía. ¿Qué debemos entender, hermanos? Que las profecías provienen de Dios. Las profecías provienen de nuestro Dios. Es decir, nuestro Dios es el originador de las profecías. Y como Él es el originador de las profecías, Él es el dueño de las profecías. Y hermano, mencionamos la Biblia, levantamos la Biblia, enseñamos la Biblia, porque a las profecías que nos estamos refiriendo es a las profecías que están aquí en la Biblia. Nosotros no nos estamos refiriendo a las profecías que si Nostradamus, que si el astrólogo o astróloga, que si el parapsicólogo o parapsicóloga dice, no. Olvídate de eso. Estamos hablando única y exclusivamente de estas profecías. Las profecías que nos da Dios. Él es el originador de esas profecías. ¿Ve? Entonces, debemos ver las profecías. Miren lo que vamos a decir para que nos entiendan bien. Debemos ver las profecías como los planes que nuestro Dios tiene a corto, a mediano y a largo plazo para con toda la humanidad. ¿Lo ven? Las profecías son los planes que Dios tiene para con toda la humanidad. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Lo que queremos decir es que nuestro Dios tiene su propio calendario, donde tiene fijo los periodos proféticos y también tiene fijo los eventos que se tienen que cumplir exactamente cuando se cumplan esos periodos proféticos. ¿Lo ven? Nuestro Dios tiene su calendario de eventos. Esto tiene que ocurrir en este tiempo. Lo otro tiene que ocurrir en otro tiempo. ¿Ven? Y esos planes que Dios tiene nos lo comunica a través de las profecías. ¿Lo ven? Quiero hacer una salvedad, hermanos. No estamos hablando de la predestinación. La predestinación es otra cosa, muy diferente a esto, muy diferente. La predestinación saca del medio, elimina uno de los dones más preciados que nuestro Dios nos concedió, que es nada más y nada menos que el libre albedrío. O sea, la capacidad que usted y yo tenemos de poder decidir, poder elegir. Porque la predestinación dice que si yo nací para perderme, no importa lo que yo haga en mi vida, no importa, me voy a perder. Eso es lo que dice la predestinación. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que no es así. La palabra de Dios me dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Y como nuestro Dios es un Dios de orden, nuestro Dios concibió, planificó, ideó el plan de salvación desde mucho antes de la entrada del pecado en este mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestro Dios nos dio a cada uno de nosotros la provisión para que usted y yo y cada uno de nosotros seamos salvos. Gloria sea su nombre. Así que no estamos hablando, no me confunda, no me vayan a... hermano Pedro, ahora nos está introduciendo la predestinación. No. Eso es algo apócrifo. No, eso no es.
Lo que estamos diciendo es que nuestro Dios tiene su calendario de eventos. Y esos eventos se tienen que cumplir exactamente en el periodo de tiempo que está determinado en su calendario. ¿Lo ven? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora bien, si las profecías son los planes de Dios, entonces quiere decir que nuestro Dios, a través de las profecías, lo que hace es que nos revela. Hermanos, nos revela, nos comunica, comparte. ¿Comparte qué? Sus planes. ¿Con quién? Bueno, iba a poner con nosotros, pero en verdad no es con nosotros, es con su pueblo. Y esto es bien importante. Su pueblo. ¿Y por qué comparte esos planes? Para que usted y yo, Él nos da el privilegio inmenso para que usted y yo, todos nosotros, seamos partícipes en ese maravilloso plan de salvación. Y nosotros compartimos esos planes con las demás personas. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento era así? El Señor escogía a sus profetas, le hablaba a sus profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Pues iban y daban el mensaje de Dios. ¿A quién? Al resto del pueblo. El Señor hace lo mismo hoy en día. Sus profecías están aquí. Ya sus profecías están aquí. Comparte sus planes a través de las profecías. Y nos da el privilegio de nosotros compartir esos planes de Dios y decirle al mundo, oye, Dios dice esto, que en tal año va a pasar esto, en tal otro año va a pasar esto otro. Te lo estamos diciendo para que te prepares. Yo me estoy preparando, prepárate tú también. ¿Ve? Es decir, que el Señor comparte, comunica sus planes con su pueblo. Ahora bien, lo importante es que esa comunicación es entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Lo que queremos decir es que las personas que no pertenecen al verdadero pueblo de Dios, ¿sí? ¿Me entendieron bien? Las personas que no pertenecen al verdadero pueblo de Dios no pueden comprender las profecías. No las entienden. Las profecías están vedadas para esas personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Por eso es que el Señor nos da la luz a su pueblo para que entonces nosotros las compartamos con ellos. ¿Están viendo? En otras palabras, mis amados hermanos, no quiero seguir escribiendo porque me estoy tomando mucho tiempo. En otras palabras, utilizando una jerga que se usa mucho ahora con esto de la digital, la computadora y demás, significa que entonces las profecías son un código encriptado, son un lenguaje codificado que nuestro Dios tiene para con su pueblo. Una comunicación especial que Dios tiene para con su pueblo. Es decir, que como es un código encriptado, como es un lenguaje codificado, no todo el mundo lo puede entender. Por eso usted ve que muchas personas abren el libro de Daniel y dicen, uy, pero ¿qué es eso? Tantas cosas. Y abren el libro de Apocalipsis y olvídate de eso, eso no hay quien lo entienda. Inclusive, mis amados hermanos, hay muchos queridos hermanos que profesan el cristianismo, que dicen que son parte de su pueblo, pero tampoco entienden las profecías. No las entienden, por lo menos la interpretación correcta de la profecía. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a inventar
cosas, películas de ciencia ficción, comienzan a inventar fábulas y cosas y demás, que a la gente les llena, les gusta escucharlas, pero que son fantasías, no son realidad. Ustedes vieron la profecía que discutimos aquí, de Gog y Magog, y discutimos parte por parte bíblicamente cómo fue su cumplimiento, cómo es su cumplimiento y cómo va a ser su cumplimiento. ¿Ves? Pero ¿qué es lo que cree la mayor parte de la cristiandad? Gog y Magog. Eso es que entonces China y Rusia van a invadir Israel. Sí, eso es lo que le han metido en la cabeza. ¿Están viendo? Y cada vez que explota un petardo en Israel, ahora es que viene la invasión, ahora es que viene. Miren, ustedes saben que hace poco Rusia invadió Ucrania, ¿verdad? Hermanos, ustedes se tienen que haber dado cuenta cuántos videos, cuántas predicaciones de tantos y tantos y tantos religiosos, teólogos religiosos, diciendo ahora es que viene, se va a cumplir. Ya Rusia empezó con Ucrania y lo próximo que viene es que va a invadir a Israel. Eso es lo que viene. Y todo el mundo, sí, eso es. Me van siguiendo, hermano, no me quiero burlar, porque no es burlándome, ¿verdad? Pero lo que quiero es, para que ustedes vean cómo es que el enemigo hace esto. ¿Recuerdan? Las teorías teológicas. Lo está haciendo nuevamente. Y entonces tienen a las personas, a los cristianos, en estas cosas. Usted sabe lo que son los prestidigitadores, ¿verdad? Son los que hacen magia y eso. Y ustedes saben que ellos usan mucho las manos y demás, y para aquí, para allá, y le mueven esta, y para aquí, para allá, ¿para qué? Para llamarle a usted la atención con esta mano, y se la meten aquí, y la ponen acá, y demás. Pero entonces esta la dan quieto. ¿Por qué? Porque con este que hacen el truco. Bien, ¡pam! ¿Está viendo? Le llama la atención a esta mano, mientras con esta es que está trabajando. Eso es lo que hace el enemigo. Tiene a los cristianos con esas manos. ¿En dónde? En Rusia, en China, en Israel, en la invasión, en aquello. Cuando en verdad, hermanos, se está cumpliendo la profecía de otra manera. Eso lo vamos a ver en su tiempo, hermano. ¿Ok? Bueno. Las profecías son los planes de Dios. Las profecías es la forma en que Dios comunica a su pueblo sus planes. Pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que Dios nos revela las profecías. Dios, cuando nos da la profecía, Él nos está revelando, no nos está consultando. Dios no nos está preguntando, ¿qué tú crees de esto? ¿Lo puedo hacer ahora? ¿Lo hago después? No. No. Nos está revelando. ¿Qué queremos decir con eso, hermano? Queremos decir que como Dios tiene ya su calendario, su propio calendario, esas profecías se tienen que cumplir. Y nos está revelando. Eso se va a cumplir, hermanos. Nos guste o no nos guste. Querramos o no querramos. Lo aceptemos o no lo aceptemos. ¿Están viendo? Tampoco estamos diciendo que no existen profecías condicionales. Hay profecías que son condicionales. Es decir, esta profecía se va a cumplir si se cumplen estas condiciones. Si no se cumplen estas condiciones, esto no se va a cumplir. No estamos hablando de esa. Sí hay muchas profecías que son condicionales. Pero, cuando hablamos de las profecías, esas profecías están en el calendario de Dios y se van a cumplir porque tiene que cumplirse. ¿Ok? Bueno, dije que íbamos a dedicar un poquito a la historia, ¿verdad? Para ir conociendo, para conocer mejor el cumplimiento de las profecías de Daniel 8:14. Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes les pasó lo mismo que me pasó a mí. Cuando fuimos a la escuela, todos nosotros se nos enseñó en la clase, para ese entonces era estudios sociales y después fue historia. Se nos habló sobre lo que era el viejo mundo.
recuerdan, viejo mundo y nuevo mundo. A todos nos enseñaron, ¿verdad? Y se nos presenta en un mapa donde ustedes saben que la Tierra es redonda. Es así. Pero en ese mapa, que le llaman el mapa mundi, lo que hacen es que abren la bola, ¿verdad? Y la ponen así. Y entonces tiran una línea imaginaria entre aquí y acá. Y entonces nos dicen, este es el viejo mundo y este es el nuevo mundo. ¿Verdad? Pues nosotros vamos ahora a hacer algo parecido. Porque necesitamos explicar algo. Recuerden que todavía estamos hablando sobre el desarrollo de la iglesia cristiana en el aspecto histórico, ¿verdad? Bueno, pues nosotros hicimos aquí prácticamente lo que hace el mapa mundi, ¿verdad? Pusimos aquí, esta es la línea divisoria, viejo mundo y nuevo mundo. Viejo mundo, el viejo mundo está en el este. Entonces es importante, el este es el oriente. Por eso vemos que en la Biblia no se utiliza mucho el este, se utiliza oriente. Así que sepamos que cada vez que la Biblia dice que viene de oriente, es que viene del este. Por el contrario, el nuevo mundo entonces está en el oeste. Y si está en el oeste, está en occidente. La Biblia también utiliza occidente, utiliza oriente y occidente. Casi nunca se refiere al este o al oeste. ¿Verdad? Conocimiento nuevo que tenemos. ¿Quiénes componen el viejo mundo? Vamos a mencionar algunos de los países. No los vamos a mencionar todos, solamente para que tengamos la idea, repaso. El viejo mundo lo componen los países europeos. ¿Como quiénes? Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, Rusia, Ucrania, China, India, África, Australia y los países asiáticos. Algunos, no estamos mencionándolos todos, para que más o menos nos vayamos nosotros situando. ¿Quiénes componen el nuevo mundo? Pues lo compone Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y no nos podemos quedar nosotros, las Antillas. ¿Ven? Más o menos, básicamente, en eso es en que se divide el viejo mundo del nuevo mundo. Ahora bien, hermanos, si a este le llaman el viejo mundo, es por una razón. ¿Por qué razón es? Porque se desarrolló primero que el nuevo mundo. El nuevo mundo no estaba todavía desarrollado cuando ya el viejo mundo ya se había desarrollado bastante. ¿Ven? Y entonces nos hacemos una pregunta. Si para ese entonces el nuevo mundo no se había desarrollado todavía, ¿cómo fue que se desarrolló el nuevo mundo? ¿Verdad? Pues entonces, en primer lugar, el nuevo mundo tenía, ustedes saben, los nativos que ya vivían en el nuevo mundo. Pero cuando alcanzó su desarrollo, lo que llaman en historia la civilización, fue precisamente cuando las personas del viejo mundo viajaban hacia el nuevo mundo. ¿Lo ven? Venían hacia el nuevo mundo. Con estas personas fue que se fue desarrollando este nuevo mundo, porque este nuevo mundo estaba casi inhabitable. Las tierras estaban casi inhabitables. Solamente unos cuantos nativos era lo que había. ¿Ok? Y entonces uno se pregunta, oye, pero ¿por qué las personas que vivían en todos esos países, que estaban bien, que tenían todo lo que necesitaban, por qué esas personas tenían que viajar y, hermanos, arriesgarse? Para ese entonces el único medio de transportación eran los barcos. Oigan, barcos, pero no los cruceros que conocemos hoy, no los barcos que conocemos hoy. Los barcos de ese entonces, comparativamente con los cruceros y transatlánticos que conocemos ahora, eran botes.
botes de vela. No cabía más de 100 personas en cada botecito de eso. Y para ellos eso era un crucero. Y encima de eso eran de vela. O sea, lo que le quiero decir que era un riesgo de la vida el cruzar ese océano tan grande y tan inmenso en esos botecitos. Para ellos eran barcos, pero en verdad eran botecitos. Era extremadamente peligroso. Y uno dice, ¿por qué esas personas arriesgaban su vida a cruzar de un lado para otro? Bueno, habían algunos que venían por la experiencia de la aventura. Ustedes saben que siempre hay personas que les gusta la aventura. Bien poquito, eso eran bien poquito, bien poquito. La inmensa mayoría, mis amados hermanos, de los que venían del viejo mundo al nuevo mundo, ¿saben qué? Venían huyendo. ¿Huyendo de qué? De la persecución. Político, religiosa, que se había desarrollado precisamente en el viejo mundo. Y de esos eran mayormente los que venían del viejo mundo y se venían a trasladar al nuevo mundo. Como ustedes saben, y los que han leído historia, ¿verdad? Sabemos que en el viejo mundo los gobiernos se establecían por la fuerza, por la milicia. O sea, unos invadían a otros y estos invadían a los otros y así se iban formando los países del viejo mundo, ¿verdad? Por la fuerza. Los más poderosos eran los que gobernaban y sobre todo, todos los regímenes eran totalitarios. Esto es importante. Todos los regímenes eran totalitarios. ¿Qué quiero decir con eso? Que las normas las dictaban los gobernantes y monarcas. Ellos eran los que dictaban las normas. Y esos monarcas y gobernantes a su vez eran dictadores. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que sumisamente obedecer lo que ellos decían. Y si no obedecían, ¿qué era lo que hacían? Pues entonces los perseguían, los torturaban y los mataban. A ese nivel, esa era la forma. A la fuerza. A la fuerza. Ese es en el aspecto político, ¿verdad? Político. Y en el aspecto religioso, pues ¿saben qué? En el aspecto religioso era exactamente igual. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos un ladito. Ustedes saben, haciendo un pequeño resumen del libro de Daniel, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, Dios le reveló a Daniel los diferentes imperios que iban a gobernar en la tierra. 4 imperios. En imperio estamos hablando. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Verdad? El último fue el Imperio Romano. Esto es importante, hermano, lo que vamos a decir ahora. El Imperio Romano. ¿Lo ven? El Imperio Romano, a diferencia de los imperios anteriores, no fue que vino otro imperio u otra nación e invadió Roma, les ganó y se puso encima. No. El Imperio Romano, cumpliéndose también la profecía de Daniel 7, se dividió internamente. Y se dividió en 10 reinos. Tal como lo decía la profecía, hermano, la profecía no falla. 10 reinos. De esos 10 reinos que se dividió el Imperio Romano, fue precisamente que se formó lo que conocemos como el Viejo Mundo. De estos 10 reinos salió lo que conocemos como el Viejo Mundo. Entonces, hablando en el aspecto religioso, ¿cuál era la religión que imperaba para esa época? Fíjense ustedes,
viene toda del Imperio Romano. Por lo tanto, todos ellos, o por lo menos la inmensa mayoría, ¿qué fue lo que hicieron? Heredaron la religión romana. ¿Ven? Entonces, los monarcas y los gobernantes eran de la religión romana. ¿Y qué hacían? Trataban de imponer su religión a todos sus súbditos, a todos sus gobernados. Querían imponer su religión, querían que todos tuvieran la misma religión. Y lógicamente, para lograr eso, ¿qué hicieron? Pues sencillamente se unió el Estado y la Iglesia. Y la Iglesia, a través del Estado, obligaba a todos a aceptar su creencia religiosa. Hermanos, en esta época por la cual esta gente venía y se trasladaba al Nuevo Mundo, ¿verdad? Fue por una razón. Se formó lo que se conoce como la Santa Inquisición. Los que han estudiado un poco de historia saben a qué nos estamos refiriendo. Hermano, estamos haciendo un resumen de la historia, no estamos entrando en el detalle. La Santa Inquisición, ¿verdad? Se formó en esta reunión político-religiosa, donde estaban los gobernantes y estaban los dirigentes religiosos. ¿De dónde? De la Iglesia Romana. La Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Yo no les voy a decir lo que era la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer lo que era la Santa Inquisición. Esto no me lo estoy inventando, hermano. Esto lo sacamos de internet. Ustedes pueden poner en sus celulares o donde las computadoras Santa Inquisición y esto lo sacamos. Inquisición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica. Aquí dice el nombre, sin el apellido. Católica. Dedicada a la supresión de las herejías. La herejía, en la era medieval europea, muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Y de esta se derivaban todas las demás. Y entonces algunos me van a decir, pero a los únicos que ellos perseguían eran a los herejes, eran a los brujos. Eso era la herejía a la que ellos perseguían. No, hermanos. Vamos a darle a seguir leyendo. ¿Qué fue la Santa Inquisición? Esto es internet. No yo, historia. ¿A qué se conoce como la Santa Inquisición? Se conoce de esta manera al tribunal creado. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora nos dan el nombre con el apellido. Fíjense, dijimos que la iglesia de los monarcas, de los gobernantes, era la romana, ¿verdad? ¿Y qué es esta iglesia? Católica, apostólica, romana. Dedicada a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes y disidentes religiosos. ¿Qué son los disidentes religiosos? Los que no querían aceptar esa religión como su religión. No es que eran herejes, que eran brujos. No, es que sencillamente no compartían esa creencia religiosa con ellos. Entonces dice, miren, a partir del 1542, a expensas de el Papa Paulo III. Papa Paulo III. También se le dio en llamar el Santo Oficio. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo, mis amados hermanos y amigos, es que el nuevo mundo se formó
principalmente de las personas que venían huyendo del viejo mundo por causa de esa persecución, porque los obligaban a pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si no querías pertenecer, te perseguían, te torturaban y te mataban. Y encima de eso, como ustedes ven, este Papa dice que no solamente era persecución, era también un santo oficio, o sea que eso era algo santo, el perseguir y matar a las personas. ¿Ven? Bueno, ahora podemos entender cómo fue que se fue formando el nuevo mundo. ¿Ven? El nuevo mundo. De esas personas que venían del viejo mundo al nuevo mundo, esas personas se establecieron en un lugar que le llamaron originalmente las 13 colonias. Eso ustedes también lo saben, eso es historia. Las 13 colonias. Esos fueron los lugares donde ellos se establecieron en el nuevo mundo, acá, en América. ¿Ok? Esas 13 colonias, pues lógicamente eran colonias, tenían que ser colonias de un país. ¿De qué país? Pues de Gran Bretaña, o lo que conocemos hoy como Inglaterra. Ellos eran los dueños. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que venían del viejo mundo venían a través de Inglaterra. Y la gran mayoría de los que venían eran ingleses. ¿Ven? ¿O por qué usted cree que en Estados Unidos se habla el inglés? Porque ellos fueron la mayoría. Eso es lógica, ¿verdad? Sí, eso es lógica. Si hubieran sido puertorriqueños, pues se hubiera estado hablando el español. Bueno, pues entonces se establecieron estas 13 colonias, que eran colonias de Inglaterra. Eventualmente, hermanos, estos residentes en el Nuevo Mundo, dijeron, bueno, pero es que nosotros queremos independizarnos, nosotros no queremos seguir siendo parte de Gran Bretaña. Y formó la guerra, y para aquí la guerra de independencia, y una cosa y otra. Bueno, el asunto fue que le concedieron la independencia. Así que esas 13 colonias vinieron a ser los primeros 13 estados de la Unión Americana. Ya entonces no pertenecían a Inglaterra. Ya entonces se estaba formando una nación nueva. Esa nación nueva la conocemos hoy como los Estados Unidos de América. Y se formó primero con las 13 colonias de aquellas personas que venían del viejo mundo, mayormente huyendo por la persecución político-religiosa que había y se había desarrollado en el viejo mundo. ¿Ven? Fíjense ustedes que una vez estas personas logran independizarse, ustedes saben que los países cuando se independizan, ellos establecen su propia constitución, ¿verdad? Una constitución. Así que esta nueva nación que se estaba formando y que llamaron los Estados Unidos de América, hicieron una constitución, pero fíjense ustedes, en el aspecto religioso, hermano, y a lo que me estoy refiriendo es únicamente al aspecto religioso. No estamos hablando de otras cosas. La política no nos interesa, para nada. Nos interesa el aspecto religioso. En el aspecto religioso, hermanos, estas personas que formaron los Estados Unidos de América, cuando redactaron la Constitución, ellos tomaron en cuenta esa nefasta experiencia que ellos habían sufrido en el viejo mundo. ¿Y qué establecieron? Establecieron dentro de su constitución varias cosas.
la primera cosa que ellos establecieron, que cada ser humano tiene unos derechos inalienables, y que esos derechos tienen que ser respetados. ¿Están viendo ustedes? Lo que no hacían los monarcas, los gobernantes y los dirigentes religiosos del viejo mundo. Eso ellos no lo hacían. Pues ellos, en esa nueva nación que estaba por surgir, ellos quisieron que en su constitución se dijera: cada ser humano tiene sus derechos inalienables, y esos derechos tienen que ser respetados. ¿En base a qué? A lo que ellos sufrieron, porque tuvieron que salir huyendo, dejando todo lo que tenían, perdido todo lo que tenían. Salieron huyendo. ¿Qué otra cosa incorporaron en su constitución? Incorporaron que cada persona tiene derecho a decidir. Decidir a qué religión quiere pertenecer. Oye, si es que quiere pertenecer a alguna. Porque si no quiere pertenecer a ninguna, tampoco el Estado o ninguna iglesia tampoco te pueden obligar a pertenecer a alguna iglesia en particular. Cada persona tiene derecho a decidir qué religión practicar. Y nadie, absolutamente nadie, ni la iglesia ni el Estado, puede obligar a ningún ciudadano a practicar alguna religión en particular. ¿Por qué ustedes piensan que al Nuevo Mundo y específicamente a Estados Unidos de América se le llamó la Tierra de la Libertad? Porque eso ellos no lo tenían allá. Ellos lo quisieron establecer en el Nuevo Mundo, en la nueva nación que estaba por surgir, en base a la experiencia nefasta que ellos sufrieron. Y ellos no querían dejar ni a sus nietos ni a sus descendientes que también el Estado y la religión y la iglesia los persiguiera a sus descendientes. Por eso fue que quisieron elevarlo a rango de constitución. Así que cada persona tenía derecho a decidir a qué religión, y nadie se podía meter con eso. No. Yo quiero pertenecer a esta, quiero pertenecer a la otra, o no quiero pertenecer a ninguna. Ok, respetamos. ¿Por qué? Porque esos derechos tenían que ser respetados. Eso fue lo primero que ellos dijeron. Tenían que ser respetados. ¿Qué otra cosa establecieron dentro de la Constitución? La separación de iglesia y Estado. La separación. La iglesia está aquí y el Estado está aquí. Ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo. Tú aquí y yo acá. Separación total. ¿Por qué? Porque en el viejo mundo se unió la iglesia y el Estado y empezaron entonces a perseguir a los que no comulgaban con sus creencias. Por lo tanto, ellos quisieron evitar eso. Y quisieron elevar a rango de constitución esos derechos. Para que en ninguna manera fuésemos perseguidos, torturados y muertos por no comulgar con la religión del Estado. ¿Ok? ¿Qué otra cosa fue lo que instituyeron? Recuerdan que yo les dije que en su mayoría, prácticamente cuando estaban surgiendo, no estamos hablando de ahora, estamos hablando de esa época. Cuando estaban surgiendo esos reinos, todos los gobernantes eran dictadores, ¿verdad? Los regímenes eran totalitarios. Tenían que obedecer lo que decía el gobernante o el monarca. Eran totalitarios. Pues entonces, en esa nueva nación que estaba surgiendo, ellos entonces instituyeron lo que hoy conocemos como la
democracia. ¿Eh? No es que fuera nueva, no es que fuera nueva el concepto, es que ellos quisieron establecerlo, hacerlo una realidad en la nueva nación. Por eso ellos decidieron que los gobernantes de esa nación iban a ser electos por el pueblo. El pueblo completo era el que iba a decidir quién iba a gobernarlos. Y iba a ser a través de los votos, no iba a ser a través de la fuerza. No es que por una fuerza, porque este tiene un ejército mejor que este, yo me voy a poner. No, no, no. Es a través de los votos. ¿Están viendo? ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que en base a la nefasta experiencia que ellos sufrieron en el viejo mundo, se fue formando entonces este nuevo mundo. Y específicamente la nación americana. Aunque ustedes no lo crean, el surgimiento y desarrollo de la nación americana, ¿saben qué? Estaba profetizado en la Biblia. Ya Dios había determinado en sus planes, ya estaba en su calendario, que la nación americana tenía que surgir. Oigan, no solamente está en la Biblia el surgimiento y desarrollo, está también en la Biblia, que en su momento lo vamos a estudiar, el papel protagónico que va a tener esa nación en los días finales, poco antes que nuestro Señor Jesús regrese en gloria a buscar a su pueblo. También lo dice y en su momento lo vamos a estudiar. Quiero resaltar, ya que estoy hablando de la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? De Gran Bretaña, la fecha que todos la conocemos es el 4 de julio, ¿verdad? Pero lo que queremos establecer es el año. Lo que queremos que sepamos es el año 1776. ¿Por qué? Porque más adelante, en los próximos estudios, vamos a estar haciendo referencia a este año, ¿verdad? La pregunta que ustedes se están haciendo: ¿y por qué entonces el hermano Pedro hace todo este resumen histórico? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene ese resumen histórico con la profecía de Daniel 8:14? Se lo voy a demostrar en el próximo estudio. Por eso le invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo estudio. Así que recuerden que nuestro ministerio laico, escrito está Lucas 4.8, tenemos nuestra página en Facebook y también tenemos nuestro canal en YouTube. Están todos, creo que ya vamos por el 90 de los videos. Te esperamos el próximo estudio, así que vayamos por todo el mundo predicando este santo evangelio. Que nuestro Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros.